Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar como siempre. Aquí estamos en Canarias Mi Mundo, en Canarias Radio. Vamos a comenzar un programa, espero que vaya a ser muy útil, pero sobre todo muy interesante y formativo. Hoy tengo la suerte de tener conmigo a Benito Maceira, un nefrólogo y divulgador científico que viene a hablarnos sobre la suma de pandemias, lo que se conoce como sindemia, y la extrema vulnerabilidad de las Islas Canarias. Comenzamos. Benito Maceira, estamos en las Islas Canarias y evidentemente no estamos a salvo de la COVID-19. Y de manera muy especial deberíamos tener especial atención por ser una región vulnerable, ¿no? Sí, no, es indudable. Canarias está soportando la segunda ola de la pandemia de una manera, digamos, menos fuerte, no más suave, menos fuerte que el resto del país. Esta baja incidencia, para mí no tiene origen claro. Tanto yo como otros muchos compañeros médicos, la verdad que no se explican o no han deslindado los factores por los cuales la COVID nos ha perdonado algo. Pero es importante insistir que no es que estemos bien, estamos mejor que otros que están muchísimo peor que nosotros. Dicho de otra manera, somos la cola del león. Okay. Pero el león es león hasta la cola. De hecho, si nosotros cogemos, digamos, los criterios de riesgo que constituyen el semáforo europeo del Centro de Control y Diagnóstico de las Enfermedades, pues nosotros estamos en realidad con las cifras actuales y desde hace un mes y medio en riesgo alto. No tener riesgo de estar en situación óptima es tener menos de 25 casos por 100.000 habitantes a los 14 días. Riesgo ámbar supone la incidencia de 25 a 50 habitantes por 100.000 casos por 100.000 habitantes. Y fíjate que a fecha de hoy nosotros estamos, Canarias, en 116 casos nuevos por 100.000 habitantes en 14 días, y Tenerife, que está, como todos sabemos, pasando un momento delicadísimo, donde se está planteando incluso el confinamiento, está en 213 por millón de habitantes. Es decir, no estamos en absoluto blindados, somos una población de riesgo. De hecho, nos han metido ya los ingleses concretamente hace unos días en regiones de alto riesgo, y en el mapa europeo de colores para aconsejar o desaconsejar viajar a los países de la Unión Europea estamos también, las Islas Canarias, España clarísimo, pero las Islas Canarias también están en riesgo rojo. Y deberíamos tener especial cuidado, bueno, aquí y en cualquier otra parte del mundo, pero ¿por qué especialmente es Canarias, según tu criterio, Benito, vulnerable de esta manera? Pues bueno, yo creo que la explicación es relativamente sencilla, pero a mi modo de ver, un tanto olvidada en las instancias oficiales. Lo preocupante de la situación de Canarias en la epidemia COVID es que comparte una serie de factores de riesgo que hacen que la COVID sea más grave, que se complique, y que si la COVID se intensifica, es decir, si sigue aumentando la incidencia, pues termine en mayor mortalidad. Repasamos brevemente, sí, Alexis, los factores de riesgo que hacen que la COVID pueda ser más grave. Están los viejos, todos lo sabemos, las personas de edad, están los obesos,
es un factor de riesgo especial. Están las enfermedades cardiovasculares, es decir, la hipertensión, el infarto, el accidente cerebrovascular, es decir, hemorragia o trombosis cerebrales, como sabemos. Está la diabetes de una manera muy preponderante. Están las enfermedades pulmonares, porque todos sabemos que fundamentalmente el COVID-SARS-2 es un virus con tropismo, que se llama, con inclinación a hacer daño al pulmón. Uh-huh. Por lo tanto, las personas que tengan enfermedades pulmonares, entre ellas el asma, pues son mucho más sensibles a la COVID. Están las enfermedades renales, porque el enfermo renal produce disminución de la humanidad. Están los enfermos con defensas bajas, entre ellos los trasplantados, entre ellos los leucémicos, los renales, los diabéticos, y fundamental, esencial, están las personas con minusvalía social, están las personas pobres, porque toda esta, la epidemia tiene, como las otras enfermedades que hemos descrito, lo que se llama un gradiente social. Cuanto peor es tu situación socioeconómica, más posibilidades tienes de agarrar la enfermedad y de que la enfermedad se agrave. No pasa solamente con el COVID, pasa con las otras enfermedades que hemos citado, fundamentalmente la obesidad y todo lo que deriva de la obesidad, porque recordemos que la obesidad es la locomotora que tira de una serie de vagonetas como consecuencia de ella, que son la diabetes, la hipertensión, los infartos, las enfermedades renales. Todas esas enfermedades también tienen un gradiente social. Por lo tanto, la situación de Canarias es que encima ya de una pandemia como es la obesidad y sus consecuencias, que está volando al mundo, y que nosotros somos, por supuesto, líderes, no solamente en Canarias, sino en muchas de ellas de Europa, se inserta sobre esa pandemia, se inserta la nueva pandemia de la COVID-2. Y tenemos, no somos la región con edad media más alta, eso no, pero somos la región con más obesidad, con porcentajes escandalosos. El 30% de los canarios están francamente gordos, no llenitos, no entrados en carne, sino francamente gordos. El 70% de la población canaria está fuera de su peso normal, es decir, o está francamente gordo o tiene sobrepeso, que está ya desajustado a lo que debiera de tener. En la diabetes, la Canarias es un paradigma, ¿me entiendes?, de complicaciones de la diabetes. La situación de la diabetes en Canarias yo la calificaría de escandalosa. La mortalidad de la diabetes en Canarias es 3 veces la media nacional. Tenemos aquí en Canarias complicaciones de enfermedad renal por la diabetes, 3 veces más que la media nacional, de infarto, el doble que la media nacional, de ceguera, el doble, de amputaciones, el triple. Es decir, por cada canario que se muere o se complica por una diabetes, hay 3 veces menos en la península. Entonces es un hecho tremendamente relativo y que incide de manera preocupante sobre lo que puede ocurrir si la pandemia esta, en lugar de darnos, vamos a llamar en los tobillos, que no es exactamente así, nos da mucho más fuerte. Se puede adivinar un pronóstico realmente y un futuro muy malo, muy malo. Ante una situación como esa, Benito, una realidad, ¿no? Una realidad como esta, ¿por dónde se empieza a atajar o debe empezarse a atajar por prevenir en todos los factores de riesgo, que sería clave? Porque evidentemente contra la COVID ahora mismo poco o casi nada se puede hacer, salvo seguir las normas básicas y elementales para no contagiarse de la COVID o de una gripe, ¿no? Pero en este caso volvemos a insistir en pecar de lo mismo, porque estos datos que tú estás manejando y que pones sobre la mesa ya
los estamos arrastrando desde hace décadas. No estamos hablando de 10 o 20 o 30, sino incluso de 40 o 50 años atrás, ¿no? Sí. Que se hace mal para que no podamos atajarlo. Claro. El problema es que efectivamente, como tú has dicho, es una preocupación mía de hace 20 o 30 años. Solo basta con consultar las hemerotecas. Esta pandemia preexistente es crónica, es muy antigua, es de base. Y el problema es que es progresivo. O sea, no mejoramos ni en el número de obesos, al revés. También le pasa al mundo, ¿eh? La obesidad es imparable. No hay ningún país que haya disminuido, reducido su obesidad. Pero nosotros lo tenemos desde hace mucho tiempo muy, digamos, en cotas realmente muy altas. Entonces, en realidad, la única maniobra que hay, como tú has dicho, puesto que contra el virus no hay un tratamiento específico, es la prevención, es decir, las medidas de aislamiento, pero aislamiento global, no solamente aislamiento personal, sino aislamiento, digamos, de región, cosa en la que hemos pecado. Hemos estado abiertos y seguimos estando abiertos a el mundo sin discriminar y sin pruebas, sin test, con la entrada de extranjeros, y no solamente extranjeros, sino con la entrada de otros nacionales, de peninsulares que provenían de una región tremendamente infectada. No ha habido ninguna maniobra para intentar identificarlo. Ahora tú sabes que se está intentando meter el test de antígenos en contra del Consejo de Sanidad Exterior, que considera el Ministerio de Sanidad que los test de antígeno tienen muchos falsos negativos. Claro. Es decir, que cuando tú haces un test de antígeno puede ocurrir que sea un falso negativo y que sea positivo. Es decir, el test de antígeno tiene mucha especificidad, que se llama en términos epidemiológicos. Es decir, cuando te sale positivo, es positivo, no falla, pero cuando te sale negativo puede ser que sea un falso negativo. Y entonces, según el criterio del Ministerio de Sanidad, no lo considera oportuno, con lo cual nos ha quitado ya la posibilidad de la entrada a los extranjeros, digamos, en masa, ¿no? Porque el extranjero, como tú sabes, viene con un gasto mínimo, con el costo de un viaje mínimo, y resulta que se tiene que gastar más en una PCR, que es lo preceptivo, que en realidad en el viaje. Tú imagínate una familia de 4. De todas maneras, esto ya es un argumento que ya es baladí, puesto que es la situación de los países emisores de turismo de donde hemos partido, es decir, Inglaterra y Alemania, fundamentalmente, claro, pero por la situación. Claro, estamos bloqueados por la situación tan mala que tienen, con lo cual la campaña de invierno está perdida, eso está claro, y con lo cual las consecuencias sociales, económicas, del aumento de pobreza, con lo pobre que ya es Canarias, que es, según muchos criterios, la región más pobre de España, pues van a ser realmente preocupantes. Y yo estoy realmente preocupadísimo, porque vamos a entrar en un círculo vicioso de más pobreza, pero mucho más pobreza, por supuesto. Ese aumento brutal de la pobreza que vamos a sufrir va unido automáticamente, como siempre ocurre, con aumento de la obesidad. Justo. Porque en realidad ahora el que es gordo sobre todo es el minusválido social, el que es rico está en muchos mejores perfiles de peso, y eso lo va a llevar después a más enfermedades, a más diabetes. Es decir, es un círculo vicioso que nos va, en realidad, yo creo que a hipotecar el futuro, y que amerita tomar una serie de medidas urgentes, entre ellos la reconstrucción nutricional de Canarias, porque si no yo creo que nos vamos a quedar sin futuro y corremos el peligro, Alexis, de que podemos ser expulsados del primer mundo. La reconstrucción de la alimentación y la reconstrucción económica, ¿no? Porque sí, claro, el modelo económico es parte del problema que ha generado hace décadas atrás y que ahora lo agrava todavía más. Ahora hablaremos cuando hablemos. Es uno de tus argumentos, ¿no? Claro. De lo que has defendido, la idea de que ser pobre
puede llegar a costarle la vida a una persona, ¿no? Por supuesto. Es decir, hay una famosa frase que dice que en realidad ¿cómo te diría yo? El marcador más certero y más importante de la enfermedad no son los análisis y no son las cifras de azúcar y no son como tienes la urea, es el código postal. Porque el código postal te indica en qué sitio vives y según el sitio que vivas, tú sabes que va bajando el nivel económico, va condicionando. Hay barrios pobres, hay barrios ricos y todas las enfermedades, incluidas el COVID, tienen más prevalencia, existen más, pesan más en los barrios de minusvalía social, en los barrios pobres, ¿no? Entonces, la recuperación económica es fundamental, pero no la recuperación económica, a mi modo de ver, para volver al esquema económico previo, es decir, a este sistema que está gobernando el mundo, ¿no? Este sistema, vamos a llamarle, guiado por el capitalismo neoliberal, ¿no? Sino a una reconversión, a un cambio de paradigma más sostenible, más respetuoso con los recursos, más respetuoso con, digamos, la salud de las personas, con los derechos laborales de las personas. Es decir, un cambio de paradigma que es la gran pregunta. ¿Seremos capaces de que ocurra? Esa es la gran pregunta. Todavía nos falta más evidencia para darnos cuenta de que el sistema lo tenemos que cambiar. Dios mío, esa es la gran pregunta. Y además, Benito, cuando hablamos del sistema, estamos hablando de algo que va más allá de lo exclusivamente económico. Es un sistema que ha originado precisamente una situación a la que nos encontramos y sobre la que ya se plantean puntos de vista donde hay algunos términos que me gustaría que explicaras, que comentaras. Por ejemplo, el de la sindemia y la sindemia global, porque todo está interconectado y todo es fruto de todo al mismo tiempo, ¿no? Aún mirando con la perspectiva de la COVID-19, si empezamos a tirar del hilo, nos situamos ante lo que los expertos han denominado sindemia global. Sí, esto ¿A qué se refiere este término? Sí, es un concepto novedoso, aunque parece simple, pero bueno, nadie lo había formulado, que consiste en que las tres amenazas más... Bueno, esto le tengo que decir que salió el término de una comisión que reside en una revista de las más importantes del mundo en medicina, que es el Lancet, y que esa comisión se dedicaba al estudio de la obesidad. Pues bien, esa comisión se dio cuenta que la obesidad y sobre todo el tratamiento, la lucha contra la obesidad no podía ser aislada, no podía ser independiente, porque la obesidad estaba íntimamente unida a otras dos grandes pandemias que son las grandes amenazas que tiene el mundo. El gran desafío que tiene el mundo ahora mismo es una triada, que es la obesidad, es el cambio climático y es la desnutrición. Esas tres epidemias son sinérgicas. De ahí el nombre de sindemia, que es una apócope entre sinergia y epidemia. Sindemia. Y el concepto de sindemia global es que no existe una obesidad y por otra parte el mundo está asolado de otro problema en paralelo, que es el cambio climático, y que además la desnutrición no tiene nada que ver con la obesidad y el cambio climático. No, son todas distintas caras de la misma moneda. Y esas se interactúan potenciándose unas a otras, de tal manera que no tiene sentido, y eso también es una sugerencia de esta famosa comisión, no tiene sentido que se luche aisladamente con cada una de ellas, sino que la lucha tiene que ser global. ¿Por qué? Porque en realidad todas responden al mismo culpable.
todas tienen el mismo padre, que no es otro, sino el sistema que está gobernando al mundo. Ese sistema que gobierna el mundo, que sintéticamente podríamos decir que se caracteriza porque reina sobre todo la rentabilidad, sin importarle ninguna otra consideración, y está basado en un crecimiento sin límites. Una empresa que gane igual que el año pasado es un fracaso de empresa. Siempre ir ganando más. Al mismo tiempo, ese crecimiento sin límite está claro que tiene que ser alimentado por un consumismo sin límite. Hay una frase que a mí me encanta mucho de Douglas Kennedy, que dice: nos gastamos el dinero que no tenemos en cosas que en realidad no nos hacen falta para impresionar a personas que no les importaba nada y que no nos importan a nosotros. Y es así, es así. Entonces, ese crecimiento sin límite, basado en consumismo sin límite, esto para ganar cada vez más, esto lleva ¿a qué? ¿A costa de qué? A costa de que los recursos del planeta se agotan y a costa de que la mayoría de la población, puesto que digamos el sistema llevado por la banca, los financieros, las multinacionales, solamente lo dominan unos pocos, unas élites económicas dominantes, a costa de la mayoría de la población, que en realidad lo que está haciendo es esclavizar a la población desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, con la terrible vocación de que esa situación de esclavitud sea permanente, sea estructural. Y para conseguir eso, se vale de un hecho que es fundamental, que tenemos que tener en cuenta y que forma parte de la estrategia de lucha contra la COVID, que es perdón un momento, se me ha ido la idea. Es secuestrar a la clase que decide, a la clase que teóricamente está encargada de asegurar el bienestar de la población, que es la clase política. Es decir, que todo responde a una aspiración voraz, insaciable. Avaricia voraz. Avaricia esa es pura y dura del poder económico. Depredadora 100%. Y además por encima incluso de gobiernos, de partidos, de política. Es que es más, Alexis, yo creo que está por encima incluso del beneficio personal y de la salud de los componentes de las mismas élites que están llevando el asunto, que han lanzado ese modelo. Pero ¿y entonces quién se beneficia entonces? No se beneficia a nadie, se benefician las élites dominantes porque tienen el poder. Y el poder es una droga, desde luego, que muy fuerte. Pero han creado, por esa voracidad a la que tú has aludido antes, han creado una especie de Frankenstein, de criatura independiente, ciega, que ya no importa a quién atropella, porque que incluso perjudica a los mismos que lo han creado. Es terrible. Es terrible. Y entiendo que la COVID-19 es algo más que se suma. Claro, en realidad, si nosotros analizamos, bueno, hay que decir quizás antes como preámbulo que estas tres, la triada de la COVID, la obesidad, el cambio climático y la desnutrición, son productos de la actividad humana condicionada por las élites, por lo que yo llamo el gran hermano, ¿verdad? Sí. El estamento, financiero, bancario, multinacional. Entonces, si analizamos por qué estamos sufriendo esta terrible pesadilla de la COVID-19, en realidad tiene exactamente la misma causa que la sindemia. Es decir, ¿qué es la COVID-19? La COVID-19 es
una zoonosis. Zoonosis es una enfermedad que se transmite de los animales a los hombres. Habría que decir que el 60% de las enfermedades infecciosas son zoonosis. Y hay múltiples enfermedades zoonóticas, como son pues la fiebre hemorrágica de Bolivia, te sonará el ébola, ¿te acuerdas? Claro. Sí. África. Bueno, el VIH, ¿no? El VIH mismo, en realidad, que viene de los chimpancés, el antivirus, incluso ya zoonosis provocada por esta misma clase de virus, el coronavirus, aunque con otras especies, otras cepas, como son el SARS-2, la gripe aviar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se produce el paso de animales a hombres? Porque no se ha respetado el hábitat de esos animales salvajes. ¿Por qué no se ha respetado? Porque se ha ido destruyendo progresivamente, fundamentalmente con la deforestación, que busca el negocio de la producción agrícola masiva, que busca el negocio de la producción de aceite de palma, de soja para biocombustible, etcétera, etcétera, y a ir destruyéndose el hábitat, esos animales han ido acercándose al hábitat humano, a donde nosotros vivimos, y cuando están ya próximos, entonces surge el comercio de los animales salvajes y digamos empujado por la cuestión cultural, sobre todo en países asiáticos, de los posibles beneficios que tienen el consumo de estos animales desde el punto de vista mágico, terapéutico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos animales salvajes, murciélago, el campolín, la cineta, la serpiente, ya eran eran hoteleros, eran patrones de los virus, del coronavirus, pero estaban en equilibrio. Si entre bomberos no nos pisamos la manguera. O sea, ¿no? Que convivían el con coronavirus ellos, ya existía y no mataba a ningún ser vivo estando vinculado al pangolín, por ejemplo, a los murciélagos. Pangolín, porque estaba en equilibrio biológico, aportaba una serie de ventajas, cada uno estaba en lo que se llama una relación simbiótica, ¿no? Beneficio mutuo. Pero claro, cuando ya se acercaron al hábito humano y cuando ya los humanos empezamos a consumirlo a través del comercio ilegal de estas especies con aquellos fines, pues entonces se encontró con un nuevo hotelero desconocido. Dice, oiga, este no es mi hotel, me han cambiado de pensión, esta pensión no me gusta. Y entonces ataca al nuevo patrón. Bueno, que ataca, pero en realidad no quiere matarlo. Porque el virus lo que quiere es vivir, ¿no? Claro, pero no encuentra la manera de vivir en paz dentro del cuerpo humano, dicho de una manera un poquito grosera. Entonces, en realidad, ¿y por qué se produce todo eso? Por lo mismo, por la actividad humana conducida, dirigida por esas élites depredadoras. Es decir, en el fondo es otra pandemia que se puede colgar perfectamente del sistema de la sindemia. Es decir, junto con la obesidad, con el cambio climático y con la desnutrición se puede perfectamente añadir el COVID-19. En realidad es una pandemia más. En algún momento he escuchado, he leído y he visto a personas entendidas hacer declaraciones sobre... ya se sabía que tarde o temprano venía otra zoonosis. Estaba previsto, o sea, esto es verdad que no se sabían cuáles iban a ser las consecuencias, todavía estamos intentando conocerlas al 100%, pero esto a los científicos no les ha cogido de nuevas. En absoluto, yo creo que has tocado ahí un punto realmente muy, muy importante, muy importante. Vamos a ver, desde hace mucho tiempo este fenómeno de empuje de los animales salvajes a la civilización humana se conocía. Se conocía además toda esa serie de virus que se estaban produciendo, esta zoonosis, que antes que no es una cosa nueva. Y todos decían que a medida que la actividad depredadora
vamos a llamarle el gran hermano, iba avanzando, es decir, a medida que se destruían bosques, se empujaba a los animales hacia los hombres y tal, y seguro que llegaba un momento en que el virus mutaba y que el virus podía producir una epidemia seria como le ha ocurrido. Era un hecho clarísimo. Pero es que esta consideración que tú has apuntado tan bien, yo creo que hay que engancharle a otro hecho. No es que esta pandemia ya estuviera predicha, ya estuviera anunciada, sin tomar ninguna medida de prevención por parte de las instancias oficiales, porque las medidas de prevención salían caras y entonces el negocio no era tan redondo. Ya tendríamos que fabricar nuestros materiales, qué menos, ¿no? Tener un stock de material previsto para el caso de pandemias, ¿no? Y ya tendríamos que tomar una serie de acciones que de alguna manera lesionaban las ganancias de las grandes multinacionales. Pero es más, es que cuando uno consulta a científicos metidos en esto, yo en realidad soy un simple divulgador, por eso me defino como predicador de la salud, ¿verdad? Después de jubilado. Pero cuando se consulta y se pulsa la opinión de verdaderos expertos en estas cuestiones, te dice que van a venir más, que esta no va a ser la última, ni mucho menos, y que a medida que se avanza la destrucción del hábitat de los animales salvajes, van a ser cada vez más frecuentes las pandemias víricas que nos van a invadir. Entonces, fíjate qué cosa más tremenda. ¿Qué hacemos? Esperamos X años. Bill Gates ya está anunciando, ¿no?, que para allá, para dentro de 15 años, una cosa así, nos puede venir otra. Con esta acertó, incluso en la época en que iba a venir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos otra vez con la fabricación loca y tal y rápida para el negocio de las vacunas. Cada pandemia va a llevar una vacuna. ¿Cómo se las va a arreglar la élite dominante para poder mantener el negocio tal como lo concibo hoy día con el capitalismo neoliberal? Y en realidad, ¿qué va a hacer con las personas que pueden contagiarse? ¿Las van a segregar? ¿Las van a meter ahí en una especie de gueto con unas medidas especiales? ¿Ellos se van a proteger de alguna manera? El Orwell, no sé si conocen el libro, ¿no? En 1984, sí. 84, los Epsilon, aquellos. Esto va a ser tremendo. Al mismo tiempo, yo que tengo un poco la imaginación calenturienta, he pensado ¿y no será que puede ser que las sucesivas pandemias, al dejar sin posibilidades de negocio, al pararse la economía, al pararse el consumo, al pararse las ganancias, resulte que pueda ser el método, la posibilidad para que el gran hermano diga, oye, por este camino es imposible? Con pandemia cada 3 días no podemos seguir con este modelo, y entonces entren por el aro, entren en realidad y cambien el paradigma económico por un método más sostenible, más respetable con lo humano, más respetable con el planeta. Pues lo mismo podría ser, yo no lo sé. Yo no quiero jugar a adivino, ¿no? En este sentido, ¿qué propone, por ejemplo, esa comisión Lancet, de esa publicación a la que hacía referencia hace un momento, como algunas estrategias para afrontar y luchar contra la COVID? Exacto. La COVID no, contra la sindemia global. ¿no? Contra la sindemia global, porque esta comisión dictó su sentencia, sacó ese informe famoso de la sindemia global en enero de 2018, cuando todavía no ha venido la COVID. Entonces, la estrategia de lucha es la estrategia de lucha contra la sindemia, ¿no? Sí. Con la triada famosa de epidemias, ¿no? Que son... Pero se sobreentiende que luchando contra una de esas cosas o contra esas 3 cosas, estamos luchando indirectamente o directamente contra la COVID-19 en este caso. Bueno, exactamente. Ellos no dicen lucha individual, ¿te acuerdas que antes lo comentamos? No. Si en realidad es lo mismo y tiene el mismo padre, el mismo culpable, tenemos que luchar contra todos los factores que puedan causar
estas tres epidemias. Es decir, obesidad, cambio climático, desnutrición. Esa es la epidemia, pero los factores, digamos, que potencian y que interactúan, que están presentes en esas tres epidemias, pues son parámetros que tienen que ver con el transporte, claro, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el diseño urbano, que tienen que ver con el uso del suelo, fundamentalmente. Y entonces ellos aconsejan que la lucha sea global, que no sea una por una, porque hasta ahora una de las explicaciones de los fracasos de por qué no se ha progresado en la lucha contra estas tres epidemias, a pesar de cumbres sin par, de reuniones sin par, de acuerdos de París, del otro, de Copenhague, de no sé quién, de Lisboa y tal, en realidad porque se han considerado las tres epidemias esas por separado. Y estaba la guerrilla, vamos a llamar activista, ¿no?, de los que luchaban contra el cambio climático, pero sin mucha conexión estaba la guerrilla que luchaba contra la obesidad, sobre todo los médicos, los elementos sanitarios, o la guerrilla que luchaba por su cuenta y separadamente de las otras dos contra la desnutrición. Hay que decir que el hambre sí que se ha mejorado en el mundo, pero el hambre ha conllevado a una desnutrición global, porque para quitar el hambre se ha cebado, y perdonen la palabra, a la población con alimentos industriales, con comida procesada, rica en grasa, rica en sal, rica en azúcar, con un montón de calorías que engorda a la población y que la enferma. Entonces, lucha contra los factores comunes. A ver, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la comida procesada, que es uno de los factores que son fundamentales. Bueno, pues la comida procesada, si nosotros luchamos contra la comida procesada, luchamos en realidad contra la obesidad, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque es la causa más importante de obesidad. Pero al mismo tiempo que luchamos contra la obesidad, lo que estamos luchando es contra la deforestación, porque si conseguimos que se controle la comida procesada, no se necesita extensiones grandes de terreno para crear la gran industria alimentaria. Nos ahorraríamos insecticidas, tendría la disminución de la deforestación tendría un efecto positivo sobre el cambio climático. El hecho de que la comida procesada consuma tal cantidad de carne, que ya está demostrado que el consumo excesivo de carne no nos conviene, porque bueno, entre otras cosas predispone a una serie de cánceres, pero el modelo actual es de exceso de consumo de carne. Que no nos viene bien ni a nosotros como personas, ni al propio planeta. Ni al planeta, claro. Porque consume infinidad de recursos, ¿no? Claro, agua, por ejemplo. Sí, efectivamente, tiene un impacto tremendo sobre la huella hídrica. Imagínate, para sacar 1 kilo de carne limpia se necesitan 15.000 litros de agua. Una barbaridad. Para 1 kilo solo, una cosa terrible, terrible. Entonces, y además, tú sabes que las ventosidades del ganado son de las fuentes importantes de emisión de metano, que tiene un gran efecto invernadero. Es decir, al mismo tiempo te ahorras en insecticidas. Es decir, tan solo actuando contra un factor que está presente en las tres pandemias, estamos, digamos, dándole a todas las teclas de lucha contra esas mismas pandemias. Esa podría ser, Benito, nuestra actuación en nuestro metro cuadrado, ¿no? Exactamente. Porque claro, todo esto parte porque cada uno hagamos nuestro pequeño cambio, porque ni tú ni yo, y yo menos que tú, tenemos talante para sentarnos delante de ese gran hermano y decirle, oigan, señores. Claro. Es que en realidad, por eso creo que es tan trascendente, que yo se lo aconsejo a todo el mundo que lo lea ese informe. En realidad, el informe condiciona la lucha contra la sindemia a través del estado actual de la cuestión. Y el estado actual es capitalismo neoliberal, consumismo sin fin, ganancias sin fin, crecimiento sin fin a costa de la mayoría. Eso en realidad, ¿por qué es posible?
Es posible porque el Gran Hermano tiene secuestrado a las instituciones que se encargan de nuestra salud y de nuestro bienestar, que son los políticos. Al estar los políticos secuestrados con esposas que le ha puesto el Gran Hermano, limita el campo de acción de la lucha, de la demanda ciudadana, poniéndole un techo de cristal. Es decir, el Gran Hermano dice, mira, este es el campo, aquí tenemos que jugar, y el que se salga del campo le toco el pito y lo expulso, tarjeta roja. Entonces hay un techo de cristal. La acción de las, digamos, corporaciones, de todos los activistas, de las grandes, digamos, de los grandes movimientos sociales, se tropiezan en un punto en que no pueden avanzar. Entonces ellos dicen, no, me refiero a ellos, los expertos del comité, ¿no? Del ANSE, ¿no? Dice, no, hay que hacer la lucha primero global, no independiente, sino en conjunto global, integradora, pero ascendente, de abajo arriba. Empezando ¿por qué? Por la concienciación personal. Y la concienciación personal va a llevar a una concienciación como una mancha de aceite a todos tus allegados, a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, etc. Al barrio, del barrio a la ciudad a la nación, hasta gran parte, hasta preformar una masa crítica internacional que incida en ¿qué? En que incida en que liberar a la clase política del Gran Hermano. Que la clase política, viendo que la población cada vez está más concienciada, diga, oiga, me voy a quedar sin el chollo. Mire, Gran Hermano, yo lo siento, yo hasta ahora le he hecho caso, pero mire, hay que aflojar. Entonces, cuando la clase política se libere del Gran Hermano, sí que podemos llegar al último objetivo, que es el cambiar el paradigma. El sistema este no puede seguir. Entonces, yo le llamo la toma de la Bastilla, ¿verdad? Conseguiríamos la toma de la Bastilla, conseguiríamos que vamos a llamarle la revolución ciudadana ejercida por esta concienciación progresiva y ascendente, haga que entremos en otro sistema de gobernanza del mundo. Y eso, Benito, si lo desmenuzamos en las decisiones que tomamos cada día, aparentemente triviales, ¿en qué se traduce? ¿En alimentarnos mejor, con comida natural? ¿En ser comedidos en nuestro gasto? ¿En querernos y cuidarnos un poquito más? Porque eso es una onda expansiva que al final... Está claro. Es algo tan simple como... Bueno, tan simple y tan complicado al mismo tiempo como eso. Tan complicado porque la población, como tú comprenderás, sufre una incitación consumista brutal. A mí me parece que tenemos que fundamentalmente restablecer la escala de valores que teníamos nuestros padres y nuestros abuelos y de generación anterior, que lo más importante era la educación, la comida y la vivienda. Hoy día, con el consumismo, por eso yo digo siempre que el consumismo engorda. ¿Por qué engorda? Porque en poblaciones como la Canaria, donde tenemos esos sueldos tan bajos, los más bajos del Estado, esa población canaria sufre la incitación consumista, compre esto y lo otro, porque si no, no puede ser feliz, y además el vecino lo tiene, ojo, juegan con el agravio comparativo, y es tan grande que compran cosas, como dijimos antes, innecesarias por completo, pero con ese tranco de sueldo tan bajo que tenemos en Canarias, no cabe el satisfacer esas aspiraciones consumistas motivadas por la incitación, ¿no? Por la propaganda. No cabe tener todas esas cosas y comer sano. ¿Por qué? Porque la comida sana está cara. Es otro punto digamos, que aconseja la comisión. Hay que facilitar el acceso de la población a las comidas sanas, es decir, es un derecho de la población. Hay que instaurar lo que se llama la justicia alimentaria. Y hoy día, yo creo que el 70% de los canarios, es verdad que es una de las regiones o la más pobre de España, no pueden comer sano porque no es porque no quieran,
es que no pueden. Es que con un sueldo de 600, 700, 800, 1000 euros y más, si tienes familia, no te da para tener todas esas cosas a las que aspiras de una manera falsa, ¿verdad? Ilusoria, y al mismo tiempo comer sano. Entonces, ¿qué hace? La población coge y prioriza lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve? El coche en la puerta, el wifi, la Wi-Fi, las vacaciones en el sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y echa para atrás, echa a un lado lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo que comemos. Porque comemos en casa, escondidos, no nos ven, no comemos en un escaparate. Y además... Pero es curioso, Benito, que justo eso, que no se ve, es lo que todos hacemos todos los días, con Exacto. suerte 2 o 3 veces, ¿no? Exacto. Incluso más, por desgracia. En fin, la cuestión y además, es... lo que te va a posibilitar la salud del futuro, Alexis. Justo, es que ese es el problema. Que además es lo que más engorda. Exacto. No estoy hablando de lo que más engorda físicamente, sino lo que más engorda el sistema, ¿no? Precisamente. Claro. La alimentación. Y si te enfermas, no hay problema, porque también están las farmacéuticas detrás para garantizarnos que la enfermedad también sea rentable, ¿no? Claro. Estamos un poco... yo le llamo a eso, Alexis, ¿sabes cómo lo llamo yo a eso? Ese círculo. Lo llamo la explotación porcina de la población. Pues casi, ¿no? Casi tú sabes que el cerdo, del cerdo se aprovecha todo. ¿No? Lo bueno y lo malo, sí. Y entonces aquí pasa igual, es decir, primero con la comida procesada que nos dan, porque nuestros sueldos no llegan y porque en realidad nos dicen que hay que comprar cosas que son más importantes que la comida, nos engorda. Cuando estamos gordos y obesos, ya sabes lo que viene detrás de la obesidad. Sí. Viene la diabetes, vienen los infartos y tal. Y entonces, ¿qué hace? El sistema te proporciona herramientas de estudio carísimas para salvarte de esas enfermedades. Gran negocio. Cuando ya se complica mucho, a medida que se va complicando, más negocio. Porque tú necesitas más prótesis, diálisis, trasplante, bypass, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya fíjate tú, cuando ya te mueres por esas complicaciones que en el fondo le ha mantenido el gran hermano, resulta que hasta hacen negocio contigo, porque el féretro, la caja de un gordo vale 4 veces más que la de una persona normal. Te explotan hasta el final, como a los cerdos. Desde luego que sí. Tremendo. Terrible decirlo, pero es así. Pero yo creo que es la realidad. Pero bueno, contra la enfermedad, la solución, el medicamento. Y ahora, como doctor, te pregunto cuál es la receta que me vas a dar para que las personas que estamos escuchando, entre las que me incluyo, podamos aportar nuestro grano de arena. Primero, tomar conciencia, pero tomar conciencia para actuar de qué manera ya, en el día a día. Terrible pregunta me hace. Lo ideal sería que nosotros, por ejemplo, en mi campo, que es el campo de la salud, etcétera, etcétera, pudiéramos comer sano. Lo fácil es decir, oiga, usted lo que tiene es que comer mejor, aduciendo que el comer mejor es un ejercicio de libertad individual y nada más lejos de lo posible. Te repito, la gente no come mal porque quiere, sino porque no puede comer sano, porque no tiene, porque además se lo gasta en consumir. De todas maneras, siempre pero Benito, perdóname discúlpame que te interrumpa, pero siempre tenemos la opción de que en un supermercado, en vez de comprarnos un producto de bollería empaquetado, nos compremos una manzana. Claro, eso es cierto. Aunque también hay que tener cuidado con la manzana, porque si la manzana viene de la otra parte del mundo... Lo ideal sería comer ecológico. Hombre, se puede modular, es decir, a ver, hay que comer productos locales, productos kilómetro cero, productos que los reconozcan nuestros abuelos, porque hoy día ya la comida que comen la mayoría de la población se la enseña a tu abuela y no sabe lo que es.
productos que no se anuncien en la tele, fundamental. ¿Tú has visto alguna vez los garbanzos anunciados en la tele? Solo vi una vez un anuncio de unas manzanas, que eran una marca que deben costar carísimas, ¿no? Pero bueno. Claro, la fruta, pero solo. La fruta es que está inasequible. Sí. Bueno, es curioso, la fruta que promocionan en la televisión es la que está exprimida, que es la que menos sirve. Claro. La que los está zumos procesada. a los que después le meten azúcar y claro, te voy a contar aditivos, etcétera. Es decir, oye, hay que potenciar el consumo de fibra, hay que potenciar el consumo de verdura, hay que bajar el consumo de carne. Claro, eso hay que hacerlo. Se puede, como tú dices, escoger dentro de con esa visión, pues esos alimentos, sobre todo acogiéndote a la fruta de temporada y a la verdura de temporada, que suele ser muy barata. Y otra opción es los congelados. Los congelados conservan su valor nutritivo, nutricional, y sí que se puede manejar comprando fruta y verdura de temporada, que es más barato, comprando congelado, teniendo tiempo, dedicándole tiempo a la cocina, Alex. A preparar, ¿no? Sí, justo te iba a decir. Claro, el problema es que la cocina está tapiada. Claro, es que ese es el problema. Es que la gente llega tan reventada, tan estresada del trabajo, que coge y dice, y ahora me voy a coger yo a calderear, a ponerme a hacer guiso y tal. Niño, tráeme una pizza. Sí, justo. Entonces, todo lleva a una reforma global, porque esto es estructural, esto es una cuestión política, esto es una cuestión de que el ciudadano decida comer mal, es que no puede. Entonces es una cuestión que está instalada, que es estructural, que es política, y por lo tanto tiene que tener soluciones políticas de lucha contra la pobreza, de lucha contra la obesidad, de fomento de la agricultura local, de control, por Dios, control de la comida procesada, que es lo que más nos enferma, cada vez nos enferma más, es lo que más mata, cada vez nos mata más, y que cuenta con la pasividad escandalosa y el consentimiento escandaloso de la Unión Europea y de los gobiernos. Eso se tiene que acabar, pero para eso tenemos que tener fuerza. Es decir, la solución está en nosotros, en la demanda, como dijimos antes, progresiva, ascendente, de abajo arriba. Es la única solución. ¿Cómo vamos a contar con los políticos, que desgraciadamente son los que deberían resolver estos asuntos, si el gran político está secuestrado por el gran hermano? Tenemos que hacerlo nosotros. No nos queda otro remedio. Con pequeñas decisiones que parece que no, pero pueden llegar a cambiar. Pequeños gestos que pueden contaminar a los demás y que pueden llegar al cambio de paradigma. Yo no veo otra solución. Yo sé que es difícil, ¿eh? Esto es como a mí me dicen, oye, tú estás predicando en el desierto. No, yo creo que no. Yo siempre le digo, mira, yo soy optimista. Yo pienso que el desierto está lleno de orejas, que algunas se te queda con la copla. ¿Sabes? Te dicen, oye, y esto es cambiar el mundo. Oye, yo le digo, mira, fíjate que el mundo se ha cambiado en varias ocasiones a base de movimientos y demandas populares. ¿Quién iba a decir que en la época de la revolución industrial, por ejemplo, que no hace tanto, ¿no? Finales del XIX, principios de ahora, del siglo pasado, del siglo XX, donde no había seguro, los niños trabajaban, no había ninguna ayuda laboral, al cabo de 80, 90 años íbamos a tener seguro, íbamos a tener una disciplina, un control del trabajo de menores, íbamos a tener seguridad social. Salud. Claro, eso se consiguió con 90 años, y eso fue cambiar el mundo, y eso se consiguió con demanda y con lucha ciudadana, entre medio de la Revolución Francesa, ¿no? Lo dicen los chinos y yo creo que tienen razón, que un viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso, ¿no? Y ese paso se puede dar hoy y mañana y pasado y el otro. Benito Maceira, muchísimas gracias, siempre aprendo muchísimo contigo y es un placer no solo escucharte, sino tomar nota y sobre todo a actuar siguiendo tus sabios consejos y tu punto de vista, que siempre es muy enriquecedor. Mira, Alexis, yo te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de predicar, y tienes un predicador a tu disposición cuando tú quieras, ¿eh? Seguiremos hablando de salud, que es sin duda lo más importante, por no decir casi lo único, ¿no? Un abrazo. Pues nada, venga, gracias.